El Mundial es el torneo más importante del planeta, con audiencias que superan miles de millones de espectadores. Desde su primera edición en Uruguay en 1930, con solo 3 equipos, el torneo ha crecido hasta reunir 32 selecciones, 48 a partir de 2026, convirtiéndose en un evento global disputado en todos los continentes. Más allá del deporte, el Mundial ha sido escenario donde se cruzan historias, política y cultura. Se han jugado partidos en estadios con más de miles de espectadores, grandes finales, goleadas históricas y momentos que han definido la identidad de países enteros. Saludos internacionalistas. El día de hoy tenemos un video futbolero. Los milagros del Mundial, los momentos más impactantes de la Copa del Mundo. Veremos cuáles son, cuántos hay, por qué pasaron y mucho más. Espero que lo disfruten. Sin nada más que decir, comencemos. Disfruta el video. 1950 el Maracanazo. El Estadio Maracaná de Río de Janeiro fue construido para ser el símbolo de poder futbolístico de Brasil, con capacidad para más de 173.000 espectadores, aunque el día de la final se estima que entraron más de 180.000 personas. El 16 de julio de 1950, el ambiente era de celebración anticipada. La prensa brasileña ya hablaba del título antes del partido, y el estadio estaba preparado para una coronación histórica. Brasil se adelantó en el marcador, pero Uruguay empató y luego marcó el 2-1 definitivo al minuto 79, silenciando el estadio más grande del mundo. El impacto fue inmediato y devastador. Jugadores brasileños llorando en el campo, silencio absoluto en las gradas y ausencia de ceremonia de premiación. El evento fue tan traumático que se convirtió en parte de la identidad deportiva del país. El Maracanazo no solo fue una derrota deportiva, sino un fenómeno social. Cambió la relación de Brasil con el fútbol y marcó uno de los momentos más oscuros en la historia del deporte mundial. 1954, el milagro de Berna. En el Waldorf Stadion de Suiza, Alemania Occidental enfrentó a la Hungría conocida como la Selección de Oro, que llegaba con una racha de 32 partidos invicta y había derrotado a Alemania 8-3 en la fase de grupos. La final parecía desequilibrada desde el inicio. Hungría comenzó dominando y se adelantó 2-0 en apenas 8 minutos, con un juego técnico y ofensivo liderado por jugadores como Puskás. Sin embargo, Alemania aprovechó las condiciones del campo, afectado por la lluvia, y su mayor resistencia física empezó a equilibrar el partido. El encuentro cambió progresivamente hasta que Alemania logró empatar y luego tomar ventaja. El gol decisivo llegó en el minuto 84 por Helmut Rahn, sellando el 3-2 final. La remontada fue considerada casi imposible por la diferencia previa entre ambos equipos. Este triunfo tuvo un impacto mucho más allá del fútbol. En Alemania Occidental simbolizó el inicio de una nueva etapa de reconstrucción nacional tras la Segunda Guerra Mundial. En Hungría, la derrota marcó el final de una generación dorada. 1958 Pelé y el nacimiento de una leyenda. El Mundial de 1958 en Suecia marcó el primer gran dominio internacional de Brasil. El equipo combinaba talento individual y libertad táctica con figuras como Garrincha, Didi y un joven de 17 años llamado Pelé, que apenas comenzaba su carrera profesional. Pelé se convirtió en titular durante el torneo y fue decisivo en las fases eliminatorias. En la final contra Suecia, Brasil ganó 5-2 y Pelé anotó 2 goles, incluyendo una definición técnica y una volea que sorprendió al mundo entero por su madurez a tan corta edad. Brasil logró su primer título mundial fuera de Sudamérica, consolidando un estilo de juego ofensivo que influiría en generaciones posteriores. La selección marcó 16 goles en todo el torneo, mostrando una superioridad ofensiva clara. A partir de este mundial, Pelé pasó de promesa a fenómeno global. Su impacto convirtió al fútbol en un espectáculo internacional, seguido masivamente por televisión en Europa y América. 1966, la sorpresa de Corea del Norte. El Mundial de 1966, celebrado en suelo inglés, tenía como favoritos a selecciones europeas como Inglaterra, Alemania e Italia. En ese contexto apareció Corea del Norte, un equipo prácticamente desconocido. El partido ocurrió en el Air Somme Park, donde Corea del Norte enfrentó a Italia en fase de grupos. Italia llegaba con mayor tradición y jugadores profesionales consolidados, mientras que los norcoreanos eran vistos como una selección sin opciones reales. Sin embargo, el encuentro terminó 1-0 a favor de Corea del Norte con gol de Park Do-ik. El resultado provocó una eliminación histórica de Italia en fase de grupos y clasificó a los asiáticos a los cuartos de final, algo impensado antes del torneo. El impacto fue enorme a nivel global, ya que por primera vez una selección asiática eliminaba a una potencia europea. Durante décadas, este partido fue considerado una de las mayores sorpresas en la historia del fútbol internacional. 1970, el partido del siglo. La semifinal entre Italia y Alemania Occidental en el Estadio Azteca terminó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios.
pero lo que ocurrió en la prórroga lo convirtió en un partido histórico. La altitud de Ciudad de México y el desgaste físico llevaron a ambos equipos al límite. En el tiempo extra se marcaron 5 goles, con constantes cambios en el marcador. Italia terminó imponiéndose 4-3 en uno de los encuentros más intensos y dramáticos jamás registrados en un mundial. Jugadores clave como Franz Beckenbauer disputaron gran parte del partido lesionados, lo que aumentó el nivel de épica del encuentro. Cada ataque parecía definitivo en un contexto de fatiga extrema. Este partido es considerado por historiadores del fútbol como uno de los mejores del siglo XX, no solo por el resultado, sino por la intensidad emocional, física y simbólica que representó en el mayor escenario del fútbol mundial. 1998 Francia y el nacimiento del Mundial moderno. El Mundial de Francia 1998 fue el primero en la historia con 32 selecciones, ampliando el formato y consolidando la globalización del torneo. Se disputó en múltiples ciudades francesas, con la final en el recién inaugurado Stade de France, en Saint-Denis, con casi 80.000 espectadores. Francia llegó a la final tras un torneo sólido, enfrentando a Brasil, que era la gran favorita con figuras como Ronaldo, Rivaldo y Cafú. Sin embargo, el partido quedó marcado por un rendimiento inesperado del equipo brasileño, especialmente por la situación previa de Ronaldo, quien tuvo problemas físicos antes del encuentro. Francia dominó la final desde el inicio y ganó 3-0, con 2 goles de cabeza de Zinedine Zidane en la primera parte, ambos tras jugadas a balón parado. Emmanuel Petit cerró el marcador en el minuto 90. El torneo tuvo una audiencia global récord para la época y consolidó el Mundial como un evento mediático masivo. Francia ganó su primer título mundial, convirtiéndose en un símbolo de multiculturalidad y nueva identidad del fútbol europeo moderno. La batalla de Nuremberg 2006. El partido de octavos de final entre Portugal y Países Bajos en el Mundial de Alemania se disputó en el Frankenstadion de Nuremberg. Sin embargo, este encuentro rompió cualquier expectativa de control. Desde los primeros minutos, el juego se volvió extremadamente físico, con entradas fuertes, protestas constantes y un ambiente de tensión total entre dos selecciones con estilos muy distintos. El árbitro Valentín Ivánov perdió progresivamente el control del partido, que se convirtió en uno de los más violentos de la historia de los mundiales. El registro final fue histórico: 16 tarjetas amarillas y 4 tarjetas rojas, un récord absoluto en Copas del Mundo. Portugal terminó ganando 1-0 con gol de Maniche al minuto 23, pero el fútbol pasó a segundo plano frente a la escalada de agresividad. El partido tuvo consecuencias directas. La FIFA criticó públicamente el nivel disciplinario del encuentro y el árbitro fue apartado de los siguientes partidos del torneo. Este duelo quedó como símbolo extremo de cómo la presión en fases eliminatorias puede romper por completo el control del juego. 2014. El día en que Brasil sintió el poder alemán. La semifinal del Mundial de Brasil 2014, ante más de 58.000 espectadores, con una selección brasileña cargando la presión de ser la anfitriona. Sin embargo, el equipo llegó al partido sin su principal figura ofensiva, Neymar, lesionado, y sin su capitán Thiago Silva. Alemania aprovechó cada error desde el inicio del encuentro. Entre el minuto 11 y el 29, marcó 5 goles, en un lapso de apenas 18 minutos, en lo que se convirtió en un colapso táctico y emocional sin precedentes en la historia de los mundiales. El primer tiempo terminó 5-0. En la segunda parte, Alemania continuó controlando el partido y cerró el marcador con un contundente 7-1. Brasil encajó su peor derrota histórica en competiciones oficiales, superando cualquier registro anterior en su historia futbolística. El impacto fue global. El partido se convirtió en uno de los momentos más comentados en redes sociales a nivel mundial y es considerado el mayor colapso de una selección anfitriona en una semifinal de Copa del Mundo. 2022 Messi y la final perfecta. La final del Mundial de Qatar 2022 se disputó en el Lusail Stadium, con una asistencia cercana a los 89.000 espectadores, en un torneo celebrado por primera vez en Oriente Medio y en invierno debido a las condiciones climáticas del país organizador. Argentina enfrentó a Francia en un partido que combinó dominio, remontada y tensión extrema. Argentina ganaba 2-0 hasta el minuto 80, con goles de Messi y Di María, pero Kylian Mbappé cambió el partido en menos de 2 minutos con 2 goles consecutivos, llevando el encuentro a la prórroga. En el tiempo extra, Messi volvió a marcar para Argentina, mientras que Mbappé completó su hat-trick con un penal, llevando el marcador a un 3-3 histórico. Ninguna final anterior había tenido tanta alternancia en el marcador en la era moderna. Argentina ganó finalmente 4-2 en penales, con Emiliano Martínez como figura en la tanda decisiva. Messi fue elegido mejor jugador del torneo, en una final considerada por muchos como la más dramática de la historia moderna del fútbol. Hemos finalizado otro video. Espero que lo hayan disfrutado. No olviden suscribirse y darle like. Seguiremos publicando videos muy pronto. Hasta la próxima, internacionalistas.